El texto que vamos a tener en esta mañana es Primera de Samuel, capítulo número 3. Primera de Samuel, capítulo número 3. Ahí tenemos una historia que algunos de vosotros quizás podéis adivinar de quién va. En Primera de Samuel, capítulo número 3, ¿sabéis de quién habla? Habla de un personaje que se llama Samuel. Muy bien. Y dice el versículo número 1, voy a leer del 1 hasta el 10. El título dice: Jehová llama a Samuel. Dice el versículo número 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. ¿Todos estáis mirándome o escuchando? Bien. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y te llamaré, y si te llamare, dirá, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Hasta ahí leeremos. Habla porque tu siervo oye. Vamos al Señor en oración y así entraremos ya en la introducción y en todo lo que tiene que ver la lección que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, pido tu misericordia y tu bondad, Señor, porque solo por tu gracia, regalo no merecido, tú nos llamas. Nos llamas del lugar donde estamos, en las situaciones que nos encontramos y en el estado en que verdaderamente nos encontramos en esa situación. Señor, sabes realmente que tenemos una gran necesidad, que tenemos un gran vacío, que intentamos llenarlo, Señor, muchas veces según nuestros pensamientos, según el mundo, la sociedad en que vivimos y conforme, Señor, a los deseos de la carne. El diablo quiere cada vez más que estemos alejados de Dios. Pero, Señor, muchas gracias porque tu Hijo Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, dedicados
enteramente a ti y consagrados para ti. Quiero que en esta mañana, Señor, nos hables y nos muestres verdaderamente todo lo que hiciste por nosotros, allí en la cruz, con tu vida entregada enteramente, y cómo, Señor, venciste. Y hoy, Señor, podemos disfrutar también nosotros de las bendiciones que tú conseguiste para nosotros allí en el Gólgota. Hoy pido, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de tu insignificante siervo y que tu palabra fluya con poder para que podamos sentir ese llamado que cada uno de nosotros debe de escuchar en esta mañana. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. El libro de Samuel transcurre en un tiempo que es similar al de los jueces. De hecho, algunos piensan que ocurrió mientras Jueces se estaba escribiendo. El lema del libro de Jueces, de hecho, así acaba el libro de Jueces, diciendo que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Tiempos de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, de muchas opiniones diferentes y de no seguir lo que Dios decía o dictaba en su palabra. De hecho, Dios escogía hombres tan, ¿cómo lo voy a decir?, tan defectuosos como algunos de los jueces para librar a su pueblo de la opresión del pueblo y de los enemigos que les rodeaban y que les asediaban, les robaban, les violaban y hacían un sinfín de estragos en sus vidas. Pero ellos sabían una y otra vez que era consecuencia de su apartamiento de Dios y de la palabra de Dios. Se les decía andar por este camino y daban el primer paso y el segundo se desviaban. Se les decía andar en la ley del Señor y ellos cada vez andaban según su propio antojo, según lo que a ellos les parecía bien. Así que qué bueno es entender que Dios nos manda a nosotros. Hoy se me olvidó el número especial, ya se me hubiera recordado algo. Vale, vamos a poner micrófono y todo. Pues que eso nos hace verdaderamente entender que Dios quiere traernos a su camino correcto, a su redil, a su palabra. Pero cuando el pueblo ve lo que los líderes hacen, tristemente se llega a tener un pueblo sin conocimiento de Dios, sin saber bien qué hacer, e incluso sabiéndolo, haciendo cada uno lo que bien le parecía. Así que nos encontramos en el tiempo en que Elí es el sumo sacerdote y sus hijos están ministrando, los hijos de Elí están ministrando en el tabernáculo o templo que en este tiempo había. La palabra de Dios nos dice que los hijos de Elí eran malos, eran indignos. Y aquí Dios está obrando de tal manera, haciendo realmente, comienza a mostrarnos el fracaso del sacerdocio y como respuesta Dios está instaurando y marcando que el pueblo debe escuchar a los profetas, instaurando los profetas que vendrían y hablarían la palabra de Dios. En este tiempo de
falta de fe, de falta de consagración, de falta de conocimiento de la palabra de Dios y, por supuesto, lo que es mucho peor, de falta de conocimiento de Dios, hay una mujer que ora fervientemente. Curiosamente, para los hombres, una mujer que ora, una mujer que pide, una mujer que se arrodilla, una mujer que derrama su corazón delante de Dios, pidiendo que Dios le dé un hijo, y hace una promesa a Dios. Esta es una mujer comprometida. El sábado ayer hablamos con los jóvenes de jóvenes comprometidos. Los jóvenes no se dan cuenta que Dios quiere hablarles a esa tierna edad para que ellos sepan que deben de comprometerse con Dios. Escucha, Salomón, el hombre más sabio de la tierra, habló a los jóvenes y les dijo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Eres joven o viejo? Si eres joven, está hablando de ti. Acuérdate de tu Creador. ¿Sabes que has sido creado? Tal como tú eres, Dios te formó. Pero no solamente te ha creado de forma física, te ha creado tu alma, tu mente, tu inteligencia, tal como tú eres. Y Dios quiere usarte para su gloria. Entonces dice, si quieres darme gloria, acuérdate de mí. No sea que vengan los días malos. ¿Sabes que van a venir días malos? Vas a ser desobediente. Esos son días malos. Vas a ser una persona que no vas a escuchar a tus padres, que no vas a atender la palabra de Dios. Van a venir tentaciones a tu vida. No sea que vengan los días malos y digas, en los días cuando seas más mayor, no tengo en ellos contentamiento. No fui obediente, no quise escuchar la palabra de Dios, no quise agradar a mi Señor. ¿Y sabes qué es la clave? No me comprometí con Dios. Les dije a los jóvenes, toda persona que se le presenta el plan de salvación, cuando les dices, ¿quieres ser salvo? ¿Cristo murió por ti en la cruz? Sí. Eso significa que, pero sin compromiso. Yo quiero ser salvo, pero sin compromiso. Ningún compromiso. Yo quiero pertenecer a Cristo, pero sin compromisos. Yo quiero pertenecer a la iglesia, pero sin compromisos. Es la clave de esa relación con el Señor. El compromiso es ni más ni menos, no es lo que tú haces. Es dejar a Él hacer en ti. Muchas veces pensamos, el compromiso es que yo cumplo, que yo hago. No, es que Él hace en mi vida, es que Él me enseña y es que yo solamente me someto y obedezco. No es lo que tú haces, es lo que Él hace. La salvación no es lo que tú hiciste, es lo que Él hizo. Y la vida cristiana no es lo que tú puedes hacer, es lo que Él puede hacer en ti. Y la clave de este tiempo es, yo quiero hacer lo que yo quiera hacer. Y nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Miradlo. Capítulo número 2 de Samuel, versículo número 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabéis qué función y qué trabajo tenían los hijos de Elí? A ver, ¿quién sabe? Eran sacerdotes. ¿De quién? ¿Cómo se puede ser sacerdote de Jehová y no tener conocimiento de Jehová? De la misma manera que tú puedes ser un joven que vienes a la iglesia cristiana y no tienes conocimiento de Cristo. Porque Cristo a ti no te dice nada. Porque Cristo a ti no te manda nada. Porque Cristo en tu vida no va a tomar decisiones.
Claro, claro. Ya entiendo. ¿Sabéis que hay muchas personas que saben de Cristo, pero Cristo no les manda nada? Los diablos saben de Dios y tiemblan. No le obedecen para nada. Espero que tú no te estés comportando como uno de ellos. Espero que la palabra del Señor llegue más al fondo, a tu corazón, y haga su efecto. Aquí tenemos los hijos de Elí. Pero ¿sabes lo que está ocurriendo aquí? Estos sacerdotes están haciendo estragos con la palabra de Dios y con la honra de Dios, de tal manera que están pisoteando el nombre de Dios y abusando del pueblo de Dios. Algo terrible. ¿Y creéis que Elí no lo sabía? Algunos piensan, hemos leído que Elí se estaba quedando un poco ciego, pero tenía oídos y sabía. Mirad conmigo, versículo número 17, 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Habían llegado al punto de decir, yo quiero darle gracias a Dios porque Él me ha bendecido. Aquí traigo una ofrenda. Y en vez de ser la ofrenda para Dios, ellos decían, para mí. Y robaban las ofrendas. Abusaban del pueblo. Y nos dice la palabra de Dios. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo. Ah, mira, ¿ves? Los viejos se está quedando ciego. No ven, pero oyen. Y versículo 22 dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fornicaban. Tenían mujeres, ¿sabéis? De hecho, uno de ellos tenía a su mujer esperando un bebé en el capítulo 4, que luego lo mencionaremos al final. ¿Será posible? Dios, viendo el pecado, viendo la maldad del pueblo y del mundo, se irrita, pero viendo la maldad de un hijo de Dios, que supone que se llama cristiano, se aira terriblemente. Con razón dice la palabra de Dios en Hebreos, escúchame joven, terrible cosa es caer en manos del Dios airado. Si tú pecas, Dios va a llamarte la atención. Menos mal que Dios es un Dios de misericordia y de bondad y quiere perdonarte si tú te arrepientes. Y estos jóvenes tuvieron la oportunidad. Estos jóvenes sabían que deberían de arrepentirse. Versículo 23. Y les dijo, estoy hablando ahora de Elí, el padre de Omni y Finés, de los hijos de Elí. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? El padre les llama la atención. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Yo sé que eres malo, hijo. Pórtate bien. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y escúchame, joven, tú dices que vas a la iglesia, hay otros que se están fijando en ti. Y si tú no actúas correctamente en el colegio, en tu casa, donde estés, otros están viendo y dicen, si ese es un cristiano, entonces yo puedo hacer cosas peores. Tu pecado y tu maldad incita al otro a hacer cosas peores. Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán.
Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, escucha, el Padre les habló tiernamente, con mucho cariñito. No nos dice en ningún momento, de hecho Dios le llama la atención porque no se airó contra sus hijos. Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Y ya el Señor dice, si tú no quieres oír la voz de tu padre que te enseña el camino correcto, cuidado porque el juicio de Dios va a caer sobre ti. Cuidado. Ahora, Ofni y Finés andaron por sus caminos y hubo otro joven que estaba viéndoles. ¿Sabéis cómo se llamaba? Samuel. La mamá de Samuel había hecho un compromiso con Dios. Le había dicho, Señor, si tú me das un hijo, me comprometo contigo que este hijo, cuando ya deje de necesitar biberón, de necesitar comida blandita, y se cree que eso sería entre 4, 5, 6 años como máximo, 4, 5, 6 años como máximo, yo lo dedicaré a ti y lo entrego para servirte a ti, para siempre. Y el Señor escuchó su petición y le dio un hijo. Y ella le llamó el Señor oye. Eso significa el nombre Samuel. El Señor oye. Eso es lo que significa el nombre Samuel. Pero Dios tenía que enseñar a Samuel, y se cree que cuando llegamos al capítulo número 3, se tendría aproximadamente 12 años, Dios tenía que enseñar a Samuel, no que Dios oye, sino que él tenía que oír al Señor. Que ese es un paso más allá. ¿Tú oyes? El Señor siempre oye. No siempre contesta a lo que oye como a nosotros nos gustaría que nos contestara. Siempre contesta. ¿Sabéis que Dios contesta todas las oraciones? A todas las oraciones le da 3 respuestas. A todas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y qué es lo que el Señor responde siempre a la petición tuya, a la oración tuya? Puede responder sí, puede responder no, o puede responder espera. Ahí está siempre la respuesta de Dios. Dios, recuerda, Él es Dios soberano. Él es el que tiene toda la autoridad y tiene derecho a decir sí, tiene derecho a decir no y tiene derecho a decir espera, porque quizás no es el momento. Así es, Dios responde toda la oración. Ahora, Ana sabía que Dios la había escuchado y Dios le había respondido sí, y ahora ella. De hecho, el Cana, se llama el marido de Ana, le dice, mira, tú no subes a adorar cada año con tu hijo y estás esperando hasta el día en que tengas que dejarlo allí durante los 4, 5, 6 primeros años. Y le dice el Cana, solo te digo una cosa, y eso es un marido que también ama al Señor, solo que cumplas lo que prometiste. Solo te pido eso, si tú quieres esperar, pero cumple lo que prometiste. Y vemos realmente una buena relación entre marido y mujer en cuanto a las cosas del Señor. Así que cuando llegó el tiempo entregó a ese hijo, y el hijo fue escuchando, aprendiendo, con un corazón con buena actitud. Dice 2:26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 1 Samuel 2:26. Solamente en la Biblia hay una vez más que aparece estas mismas virtudes. ¿Sabéis cuándo? Al Señor Jesucristo. Samuel y el Señor Jesucristo. Por supuesto, el Señor Jesucristo es millones de veces mayor.
Por supuesto, este es un profeta, Samuel, y Jesucristo es el profeta con mayúscula, prometido. Él ungió, este primer profeta ungió a David, y Jesús es el hijo de David prometido, el que cumplió todas las promesas de Dios. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Padre, madre, educa a tus hijos en los caminos de Dios. Cuán importante es, porque necesitamos educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, guiarlos en los caminos del Señor. Cuando los adultos descuidan sus compromisos con Dios, los jóvenes, escúchame, los jóvenes se apartan. Y se apartan, primero, no conocen a Dios, lo vemos ahí en el 2.12. Segundo, no saben de la palabra de Dios. En el 3.1 nos dice, 1 Samuel 3.1 nos dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Sabéis? En este tiempo de pandemia estaba mirando que la Sociedad Bíblica ha hecho un estudio de los cristianos, cómo han reaccionado a la pandemia en sus relaciones con Dios. Y estaban preguntando a un buen grupo de cristianos y les estaban preguntando, ¿qué ha hecho este confinamiento en tu relación con Dios? Sorprendentemente, la gente había dejado de leer la Biblia con la misma intensidad que lo hacía en su vida normal. Leía menos la Biblia. Dedicaba más tiempo a ver películas, dedicaba más tiempo a entretenimiento y bajaba el tiempo de lectura de la Biblia. Conclusión del autor de este artículo con estas estadísticas, preguntó a más de 10.000, casi 11.000 personas cristianas. Conclusión: el apartarse o no ir habitualmente a la iglesia genera una dejadez en la lectura de la palabra de Dios, por lo tanto, un enfriamiento en tu relación con Dios. No digo que eso te ha pasado a ti, pero estoy diciendo que eso pasa. Eso pasa. Si te ha pasado a ti, es tiempo de decir, cuidado con la excusa, es que no tengo tiempo. Pues cuando más tiempo teníamos. Yo le estaba diciendo, yo creo que por haber tenido pandemia, tengo que pedirle perdón al Señor, no he leído más la Biblia, creo que la he leído igual. Debería de haber leído muchísimo más. Debería de haber dedicado más tiempo. Teníamos más tiempo, pero qué poco. Aquí tenemos una familia dedicada a la obra de Dios, pero sin Dios y sin la palabra de Dios. Y lo que es peor, la tercera cosa que crea el hecho de que cuando los adultos descuidan sus compromisos con Dios, los jóvenes se apartan, es que la tercera cosa es que actúan contra Dios y su palabra. Las cosas que hacen no son bíblicas, no actúan conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que ocurre? Cuando esto va llegando a ese grado, entonces Dios, y lo puedes leer en Romanos, capítulo número 1, Dios entonces dice, entonces yo me retiro. Y se aparta la presencia del Señor. Y lo vemos aquí en este capítulo 4, del 3 al 4. Vemos que realmente la presencia de Dios, que estaba simbolizada con el arca de Jehová, fue llevada a una batalla por antojos de los hijos precisamente de Elí.
y allí fueron derrotados, los hijos fueron muertos y el arca de Jehová fue traspasada o secuestrada. Como consecuencia, la mujer de Ofni, que estaba embarazada, cuando dio a luz, su alma se fue, o sea que murió, y en ese mismo momento le preguntan, ¿cómo le llamamos? Y dijo, llamadle Icabod. ¿Cómo? Sí. Y dijo, porque traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Secuestrada. ¿Y qué pasa? Cuando se aparta la presencia de Dios, la gloria de Dios desaparece de nuestra vida. Con razón el Señor, a través del apóstol Pablo, nos insiste y nos llama la atención. No contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros. No hagáis cosas que desagradan a Dios, porque el Espíritu de Dios con gemidos indecibles intercede por vosotros. No hagáis daño al Espíritu de Dios, haciendo y diciendo y pensando y actuando de manera que desagrada a nuestro Señor. Porque Dios ha prometido que su presencia va a estar con nosotros, pero la gloria de Dios no va a ser eficaz en nuestra vida. Que no ocurra un Icabod en nuestra vida, que se aparte la gloria de Dios de nosotros. Pero por la gracia de Dios, siempre Dios reserva a su pueblo y reserva y tiene un remanente. Y tu corazón puede ser reservado para el Señor, aunque a tu alrededor puedas estar rodeado de personas que no aman, que no siguen y que no sirven al Señor. Y Dios tenía a Samuel. ¿Sabéis? Desde el mismo Génesis, desde el mismo Edén, Dios está llamando a cada uno de nosotros. Adán, Eva, ¿dónde estáis? Y a ti, te nombra tu nombre y mi nombre, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado en vuestra vida? Estamos escondidos por causa de nuestro pecado. Pero Dios aún así te llama y quiere traerte hacia Él, porque la sangre de Jesucristo que Él vino a derramar allí en la cruz nos limpia de todo pecado. La gloria de Dios se presentó en la tierra y venció la inmundicia, la oscuridad y la situación en que se encontraba el mundo. Mira en 1 Samuel capítulo número 3, mira, Samuel, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en sus aposentos, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Estáis viendo? Primero, la palabra de Dios escaseaba. La Biblia no se lee. Segundo, los ojos comienzan a oscurecerse. Y vemos que el entendimiento espiritual y entenebrecido en que el hombre se mete. Y tercero, sabéis que una de las responsabilidades de los sacerdotes y de los hijos de Dios, en este caso de los sacerdotes, era mantener la llama del candelabro encendida constantemente, porque la llama del Espíritu de Dios en nuestro corazón necesita ser constantemente mantenida encendida. Es verdad que por la gloria de Dios no se va a apagar, porque Dios no va a quitarte tu espíritu, pero te va a llamar la atención si intentas opacar o esconder o no dejas lucir el Espíritu de Dios en tu vida. Nos dice la palabra de Dios que en este tiempo llegó a apagarse la llama. Dice el versículo número 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Le habló, pero llegó un momento en que se apagó. Esto es muy fuerte para un sacerdote. En la historia de Israel hemos tenido, y no tengo ahora el tiempo de contar historias de cómo luchaban por mantener el aceite, para mantener encendida
la llama que simbolizaba la presencia de Dios o el Espíritu de Dios que estaba presente con ellos. Hermanos, Dios te llama. A Samuel le llamó primero a salvación. Y hoy Dios te está llamando a ti a salvación. ¿Has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador? Si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, necesitas dar este paso. Dice versículo número 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Le llama a Dios hasta 2 veces, Samuel, ¿me conoces? Y puedo decir tu nombre, y escucha tu nombre, hablar por Dios. Y te llama a ti y te dice, ¿me has aceptado como tu Señor y Salvador? Yo derramé mi sangre preciosa por ti en la cruz. Recíbeme como tu Señor y Salvador. Y cuando tú escuchas la voz de Dios y te entregas a Él, la gracia de Dios, el regalo de Dios no merecido, quita esa muerte que merece tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, y te da la vida eterna, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Dios va a seguir llamándote. Después de ser salvo, sigue llamándote, ya no solo para salvación, ahora es para consagración. Porque el Hijo de Dios debe vivir consagrado al Señor. Recuerda que somos apartados del mundo y del pecado para ser dedicados para la gloria y el servicio de nuestro Señor. ¿Está tu vida así consagrada para Él? Y nos dice la palabra de Dios que le llamó. Y entonces Dios está esperando que tu respuesta y mi respuesta sea la misma. Que el mismo que tenía conocimiento pero no vivía. Con razón el Señor Jesús en su tiempo dijo de aquellos sacerdotes, haced lo que os dicen pero no lo que hacen. Cuidado con tener solo mucho conocimiento de la Biblia, con ser maestros de maestros, pero no a vivir lo que conocemos de la palabra de Dios. Y no estar dando ejemplo a los demás de lo que conocemos de la palabra de Dios. Y Dios llama. Y Dios llama. Pero no resistas a su llamada, porque puede un día dejar de llamar. Y puede decir Dios, basta. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuidado, no probemos la paciencia de Dios. No diga Dios, basta ya. Primero llama para salvación, segundo llama para consagración y espera de ti la misma respuesta que Samuel dio a Dios. Versículo número 10. Habla porque tu siervo oye. Esa es tu condición, eres un siervo. ¿De verdad tienes al Señor como tu Señor? Porque no sé por qué le llamas Señor si no es tu Señor. El Señor tiene toda la autoridad sobre la persona que está bajo Él. Él manda, Él decide, Él obra. Pero recuerda, es un Señor de amor, es un Señor de misericordia, es un Señor de perdón, es un Señor de reconciliación. Si tú o yo no hemos andado correctamente delante de Él, entonces vengamos a Él y le digamos, Señor, perdona nuestros pecados, porque sabemos que tú eres justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Reconcíliame contigo y permíteme volver a tener comunión. Y esa consagración que solo tú puedes obrar en mí. Dedicado para el Señor. Recuerda que has sido comprado. No te pertenece. ¿O ignoráis que habéis sido comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo? Que vuestro cuerpo, vuestra alma, toda vuestra vida le pertenece a Él. Entonces, como dueño que es nuestro, le dirás al Señor, habla porque tu siervo oye. Y en consecuencia al conocimiento de tu palabra,
tu siervo obedece. Y no desea otra cosa que agradarte. Porque no hay manera de que Dios reciba más gloria que tu vida glorificándole a Dios. Por eso Él ha escogido a ti. Podría haber escogido a los ángeles para que le dieran gloria, y se la dan, pero ha querido buscarte a ti, la escoria, para que siendo transformada por la sangre de Cristo, le dé gloria. ¡Qué bendición tan grande! Eso es lo que Dios ha querido. Dios te quitó del muladar, del estercolero, te sacó del mundo de pecado y ahora te quiere sentar en tronos de reyes y de príncipes para darle gloria al Señor. ¿Entregarás tu vida al Dios de perdón, de amor, de misericordia, pero justo, santo y verdadero? Hoy está llamando. Espero que cada uno de nosotros contestemos: habla, Señor, porque tu siervo oye. Vamos al Señor en oración.